Hola, les damos la bienvenida nuevamente a Supersalud, Historias de Vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí les informamos cómo funciona el sistema de salud y qué hacer en caso de que se presente alguna irregularidad en la prestación del servicio. A través del caso de Erika Hernández, les hablaremos sobre el cáncer de cuello uterino. Veamos. Ese día yo saqué, me hicieron la citología y cuando volví por el resultado no me lo entregaron, que tenía que hablar con la psicóloga. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces supe que algo estaba pasando. Tenía el virus del papiloma humano. Ella es Erika, sobreviviente al virus del papiloma humano, identificado como la principal causa del cáncer de cuello uterino, considerado como la segunda causa de cáncer genológico que más afecta a la población colombiana, según las estadísticas publicadas por Globocam 2014. El cáncer de cuello uterino, como su nombre lo indica, se ubica a nivel del cuello uterino, que es la porción inferior del útero. El útero tiene un cuerpo y un cuello. La parte inferior se ubica en la vagina y allí es donde se produce el cáncer de cuello uterino. Las causas es uno de los pocos cánceres en los cuales se ha identificado un agente causal como tal y es el virus del papiloma humano. En este momento se han identificado más de 150 tipos de virus del papiloma humano, pero 13 de ellos específicamente se consideran virus de alto riesgo y son los causantes del cáncer de cuello uterino. Cuando a mí me descubren el virus, mi hija tenía 9 años. Digamos que yo había iniciado mi vida sexual más o menos a los 18, 19 años más o menos. Entonces el tipo de papiloma que yo tengo es el menos grave, o el que yo tenía, es el menos grave. Es un NIC1. El virus del papiloma es una causa necesaria para que se produzcan los cambios premalignos y malignos. Por eso es que hoy en día lo importante es detectar el virus dentro de la célula muy precozmente, porque me va a decir la probabilidad de que esa señora o esa mujer desarrolle el cáncer en un futuro próximo. El virus de papiloma humano, conocido por sus siglas como VPH, pasa de una persona a otra a través del contacto piel a piel, es decir, que puede manifestarse durante el sexo vaginal, anal y oral. La transmisión del VPH puede reducirse con el uso de preservativos. El virus inicialmente se adquiere por transmisión sexual. Este virus encuentra unas situaciones propicias en aquellas pacientes que tienen, además de eso, inflamaciones en el cuello, que tienen infecciones bacterianas, producida principalmente por Gardnerella, que es una bacteria, pero también cuando hay lesiones o escoriaciones a nivel del epitelio de la mucosa cervical, este ingresa por la parte basal de este y se asienta sobre las células y las infecta. Entonces esas células van a ser invadidas por el virus del papiloma humano y él tiene unas proteínas que van a utilizar la maquinaria genética que tiene la célula para empezar a reproducirse. Uno simplemente inicia una relación de pareja, pero uno no cae en cuenta de hacerse un examen de sangre, a ver cómo está el uno, cómo está el otro, qué tiene, qué no tiene. ¿Sí me entiendes? Y por eso, digamos que si las mujeres fuéramos un poco más prevenidas en eso, yo creo que habría menos papiloma y yo creo que ni habría. Detectar un diagnóstico temprano de la enfermedad y prevenirla mediante estrategias como la citología y la vacuna podrían disminuir los altos índices de mortalidad en las mujeres colombianas. Según datos del Globocam 2012, en el año inmediatamente anterior, existieron 4.661 nuevos casos de cáncer aquí en Colombia y 1.986 muertes por cáncer. Eso traducido en tasa sería una tasa de incidencia de 18.7 por 100.000 mujeres y la tasa de mortalidad sería de 8 por 100.000 mujeres. Es una estrategia muy barata, es muy costo efectiva por los precios y por la facilidad que hay para su procesamiento. Entonces la citología básicamente es un extendido que se toma del cuello y de los fondos de saco vaginal para ser leído por un médico patólogo. Y él nos determina si es una citología normal o si encuentra una citología alterada, con lesiones preinvasivas o incluso con cáncer. La vacuna pertenece a las estrategias de prevención primaria y a su vez se aplica de forma gratuita a las niñas de 9 a 14 años. Esta vacuna pues se aplica principalmente en niñas, o es lo ideal aplicarla en niñas que no han tenido vida sexual.
por eso se recomienda entre 9 y 14 años en las pacientes que apenas están pues, en la transición de la primaria al bachillerato y que aún no han tenido contacto sexual. Pero también se puede utilizar en pacientes de 16 a 19 años que no se hayan vacunado. Lo que esperamos como Ministerio de Salud, con la introducción de estas pruebas moleculares, unido a la citología vaginal, disminuir las tasas de mortalidad menor a un 5.5 por 100.000 mujeres, que es la meta que nos ha colocado el Plan Decenal de Cáncer. Para Erika, su familia, en especial su hija, fueron de vital apoyo durante su proceso. Cuando yo salgo de ese consultorio y toco la calle, miro hacia arriba y le dije a Dios, cuando mi hija nació, Él me prometió no quitármela nunca. Y le dije a Dios, Señor, si tú decides que yo tengo que partir, tú me prometiste que no me ibas a separar de mi hija. Estamos de acuerdo que para la paciente esta experiencia representa un alto impacto, por lo tanto, la pareja y la familia pueden representar instancias de apoyo muy valiosas para ella. Ella es una persona superada que, si bien es cierto tuvo el padecimiento del cáncer, hoy por hoy se le ha desaparecido, no tiene ninguna enfermedad. El no haber perdido la fe de recuperarse y haber combatido su enfermedad es lo que hizo que Erika ahora esté recuperada. Eso pasa en el año 2009, cuando yo me hago una citología en el mes de junio y el médico me dice, mira, estás bien, no tienes nada, mira, citología en un año. No, ese día yo quería comerme el mundo, yo estaba feliz, yo decía, mi hija, yo voy a ver crecer a mi hija, era lo primero que yo decía, el haber creído que sí te puedes sanar y que hay una condición que uno tiene que tener para sanarse, que es la fe, y digamos que en esas circunstancias es difícil decirlo, pero hay que hacerlo, es la alegría. O sea, uno no puede perder la alegría. Erika ahora solo le sonríe a la vida. Agradece por compartir una vez más al lado de su hija y toda su familia. Y anhela terminar sus estudios de Derecho. Ella está convencida de que su historia valió la pena y está dispuesta a seguir luchando la guerra y nunca rendirse. Usted tiene derecho a ser orientado respecto a la entidad que debe prestarle los servicios de salud requeridos, que como cotizante le paguen las licencias y las incapacidades médicas, tener protección especial cuando se padecen enfermedades catastróficas y de alto costo sin el cobro de copagos. Se informa a los interesados en participar en el proceso de contratación del servicio de pre, pro, postproducción y emisión del programa de televisión Super Salud Historias de Vida que el proyecto de pliego de condiciones se encuentra publicado en el sitio web de la entidad www.supersalud.gov.co. Plazo para presentar observaciones sobre el proyecto hasta el próximo 31 de marzo. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de Supersalud, Historias de Vida. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la Carta de Derechos y Deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Supersalud. Protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Supersalud. Protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co. Hoy en
el momento experto, los invitamos a ver la segunda parte de la entrevista con 2 especialistas americanos quienes nos seguirán hablando sobre el uso de la anestesia. Veamos. A propósito precisamente de esas preguntas que habitualmente hacen los pacientes en la cita previa con el médico, en nuestro país los pacientes suelen exigirle al médico anestesiólogo que le hagan una serie de exámenes previos, exámenes de sangre, de orina, algunos incluso radiografías. Aquellos que son fumadores piden radiografías para garantizar que al final de la intervención o durante el proceso de la anestesia no vayan a tener dificultades. ¿Es necesario los exámenes? Bueno, puedo hablar a partir de nuestra experiencia en Estados Unidos, donde la especialidad de la anestesia a lo largo de los años ha desarrollado ciertas normas que siguen los anestesiólogos cuando se trata de evaluar al paciente antes de la anestesia. Tenemos normas acerca de realizar exámenes como radiografías, pruebas cardíacas, pruebas de funcionamiento cardíaco, y creo que sí, como anestesiólogo, debemos estar conscientes de estas guías, conversar con el paciente, y algunas veces son necesarios, otras veces no lo son. Depende de la condición médica individual de cada paciente. No es que todos los pacientes reciben los mismos tipos de exámenes antes de la anestesia. Hay que individualizarlo, y eso es una conversación que se lleva a cabo entre el anestesiólogo y el cirujano también con el paciente. Hay unos casos particulares que son las famosas anestesias en algunos lugares particulares del cuerpo. La anestesia que se hace sobre la columna, la parte baja de la cintura. Hay quienes aseguran que si no es colocada adecuadamente, podría a la postre producir problemas de parálisis de los miembros inferiores. ¿Qué de cierto hay en eso? ¿O no es cierto? Yo creo que la anestesia epidural o la analgesia es algo que hacemos todo el tiempo. Nosotros venimos de uno de los hospitales más grandes en Estados Unidos que atienden a mujeres. Hacemos entre 7 y 8,000 partos al año. De esos partos, 80% de las mujeres reciben una epidural para ayudarlas en su proceso de parto, así que nosotros lo consideramos muy seguro. Siempre hay riesgos, pero son muy raros. Y como cualquier otra cosa en la vida, nunca lo podemos garantizar, pero hoy en día es muy seguro el procedimiento. ¿Un paciente debe tener alguna preparación cuando hablamos de una anestesia general? 8 horas antes debe hacer algún ayuno, o cómo debe prepararse un paciente para una anestesia segura, para un procedimiento seguro. Sí, creo que gran parte de la preparación se debe dar preferiblemente días antes de la cirugía. Y nuevamente eso es una conversación que debe darse con el anestesiólogo y el cirujano si es posible. Hay cosas específicas que el paciente debe hacer en base a las condiciones médicas individuales y el tipo de cirugía a la que se va a someter. Volviendo a las normas de nuestra sociedad que explican cuestiones tales como que no se puede comer hasta tantas horas antes de la cirugía. Y yo creo que el punto es que los pacientes deben recibir una lista de requerimientos muy específica, cosas que tienen que hacer antes de la cirugía, y si no se las entregan, debe pedirles al médico que les den esas indicaciones, esa lista, para que estén bien preparados. Creo que una de las cosas más importantes en ese sentido es qué medicamentos debe tomar y cuáles no debe tomar, que pueden afectar la cirugía y la anestesia. Y no comer antes, por supuesto. Para finalizar, ¿qué diferencia hay entre la anestesia y la sedación? Hay algunos procedimientos hoy por hoy, como por ejemplo las endoscopias, que sedan a los pacientes para facilitar este procedimiento. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras, y la recuperación en ambos casos? ¿Hay alguna diferencia también en la recuperación?
Sí, por supuesto. La diferencia fundamental que tenemos entre anestesia general y sedación es que durante la anestesia general, si alguien lo toca a usted con algún pequeño estímulo como una incisión o colocándole un endoscopio, usted no se mueve. Usted no va a reconocer el estímulo y por lo tanto no se va a mover. Así es como definimos la anestesia general. La sedación es bastante diferente. Hay todo un espectro, desde sedación leve a mediana a profunda. Y a lo largo de ese espectro, el paciente se puede mover un poquito, se puede mover mucho, puede recordar algunas cosas o puede recordar muy poco. Depende entonces del espectro de la sedación, pero la diferencia fundamental es si el paciente se puede mover cuando alguien lo estimula, como es el caso de una cirugía. Ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo creo que la decisión de administrar sedación o anestesia general debe individualizarse para cada paciente, dependiendo de la condición médica, del tipo de procedimiento al que se va a someter y también los deseos del paciente hay que tomarlos en consideración, pero es difícil decir que una sea más segura que la otra. Creo que eso es una conversación que debe darse con el médico antes de la sedación o la anestesia. Okay. Para finalizar, recomendaciones tanto para el paciente como para el médico o el cuerpo médico que adelanta estos servicios de anestesiología. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para paciente y para médico? Bueno, siempre hemos defendido la importancia de educar al paciente, pacientes que han hecho un esfuerzo para conocer un poco mejor su propia condición médica, la cirugía a la que se van a someter y los médicos, los cirujanos, los anestesiólogos que lo van a atender y el hospital donde van a tener la cirugía. Y también los procedimientos de recuperación y dada de alta. O sea que una de las cosas en las que estoy trabajando en este momento es en la preparación de una lista de chequeo o de control. De la misma manera que tenemos listas de control para los médicos, también debe haber una para el paciente, donde el paciente puede ir punto por punto verificando qué tiene que hacer para prepararse debidamente y participar activamente en su atención. Y yo creo que esto nos dará más seguridad y más satisfacción para los pacientes. Bien, queremos agradecerles que nos hayan acompañado en este espacio de la Superintendencia Nacional de Salud. Ha sido bien importante para nosotros que ustedes hayan aceptado esta invitación. Son muchos los televidentes en Colombia que ven este espacio y que seguramente tenían dudas acerca de los servicios de anestesiología que ustedes hoy han resuelto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por habernos invitado y quisiéramos decir finalmente que la anestesia es muy segura y especialmente hoy en día más que nunca nos concentramos en seguridad y comodidad del paciente. Ningún paciente debería preocuparse por someterse a anestesia porque ya estamos divinamente bien capacitados y es muy seguro para los pacientes. Y yo creo que debemos defender más el concepto de participación del paciente en su atención. Es algo que estamos tratando de lograr en Estados Unidos, tener consumidores bien informados en salud, que como mencioné antes es muy importante que ellos conozcan muy bien su condición médica y conozcan el médico y el anestesiólogo que los va a atender. Esto llevará a una mejor experiencia y mejores desenlaces. Okay. Muchísimas gracias de nuevo entonces y a ustedes los esperamos en nuestro próximo Momento Experto. Vamos nuevamente a unos mensajes institucionales, pero los invitamos para que se queden con nosotros aquí en Supersalud, Historias de Vida. Ya regresamos. Supersalud te invita a participar en la Asociación de Usuarios de tu entidad y en las veedurías ciudadanas. Involúcrate, porque vigilar, proponer, defender y controlar es asunto de todos. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la Carta de Derechos y Deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Supersalud. Protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co. La vida es única
y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Supersalud. Protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co. Toda la actualidad de la Superintendencia Nacional de Salud, véala aquí en nuestro Super Boletín. La Supersalud visitará la ciudad de Barranquilla para hacer seguimiento a la prestación de los servicios en salud en esta ciudad. Bueno, es una visita que va a realizar el doctor Gustavo Morales, Superintendente Nacional de Salud, y hay 3 escenarios completos. Uno, en las horas de la mañana se reunirá con la red de controladores, en presencia del secretario de Salud Distrital y el Contralor Departamental, para hacerle un seguimiento a unos meses de trabajo desde el año pasado sobre el tema de flujo de recursos. Ha seguido presentándose una problemática muy fuerte con el no giro de los recursos por parte de las EPS a los hospitales públicos del departamento y a la red distrital de Barranquilla. El segundo escenario es hacia las 11:30, se reunirá con la Comisión de Moralización y ahí se va a tocar un tema muy importante. En Barranquilla se presentaron unas muertes por cáncer infantil el año pasado y en esta reunión se le va a hacer seguimiento a las investigaciones que ha realizado la Superintendencia, la Fiscalía y la Procuraduría, porque se sigue evidenciando dificultades en los procesos de atención a los niños en el departamento del Atlántico y principalmente en Barranquilla. Y en la tarde se visitará hospitales públicos de la red del departamento del Atlántico en Barranquilla. Esta visita tiene como objetivo dar un aviso tanto a EPS como a IPS para que garanticen la atención en salud oportunamente. Bueno, más que hospitales, los que se detectó el año pasado fue una serie de incumplimientos por parte de las EPS. Hay unos procesos que se han aperturado investigaciones en la Superintendencia de Salud, eso lleva su debido proceso y lo que queremos es correlacionar las investigaciones administrativas que está realizando la Superintendencia de Salud con las investigaciones de tipo penal que adelanta la Fiscalía y las disciplinarias que adelanta la Superintendencia, ya que es un tema bastante álgido, bastante crítico, ha estado siendo recordado por el Secretario de Salud Departamental y en los medios de comunicación se ha solicitado información concreta. El superintendente va a dar una información muy precisa y muy importante sobre los avances aquí en la Super. La labor que pretende realizar la Supersalud es evitar las barreras de acceso, sobre todo en los niños. Si se siguen presentando irregularidades en la prestación de los servicios, esto será causal de la apertura de procesos investigativos. Luego de haber presentado la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social promueven una campaña de divulgación que busca educar a los ciudadanos sobre esos derechos que deben exigir y esos deberes que deben cumplir para recibir una atención oportuna en salud. Para que los ciudadanos conozcan esta Carta de Derechos y Deberes, se familiaricen con ella y la utilicen de manera óptima, la campaña está siendo difundida en diferentes estaciones y portales del sistema de transporte público masivo Transmilenio en Bogotá. Cada estación tiene mensajes diferentes que de manera pedagógica y clara orientan a la ciudadanía, usuaria de los servicios de salud, sobre lo que deben hacer cuando requieran tratamientos, medicamentos y procedimientos, entre otros. Esta información es importantísima. Todo el mundo debe saber eso. Esta campaña también se encuentra en el metro de Medellín y se espera difundir a nivel nacional para que los usuarios estén informados, cumplan sus deberes y exijan sus derechos en salud. Entérese de todos los eventos que tiene programados la Superintendencia en su recorrido por el país. Aquí está Agenda Supersalud. Tome nota. La delegada para la función jurisdiccional y de conciliación de la Supersalud llevará a cabo una jornada de conciliación en la ciudad de Popayán. A esta actividad están citados los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Putumayo. Fecha 25, 26, 27 y 28 de marzo. El próximo 26 de abril la Supersalud realizará una feria de atención al ciudadano en Malambo Atlántico.
El Superintendente Nacional de Salud se reunirá con el Comité de Moralización del Atlántico para evaluar las acciones de inspección y vigilancia que se han adelantado contra las entidades que han negado servicios a niños con cáncer de esa zona del país. Así llegamos al final de un capítulo más de Supersalud, Historias de Vida. Si usted quiere contactarse con nosotros, visite el sitio web www.supersalud.gov.co o comuníquese con nosotros a través de la línea gratuita nacional 01-8500-13700 o en Bogotá al 483-7000. También nos encuentran en las redes sociales Facebook y Twitter. Nuestra sede administrativa se encuentra ubicada en la avenida Ciudad de Cali, número 5166, pisos 6º y 7º. Y nuestra oficina de atención al usuario se encuentra ubicada en la carrera 7ª, número 3216, edificio San Martín, locales 323 y 324. Recuerde que en Supersalud protegemos lo más importante, su salud. Hasta pronto.